Gracias al Señor que en su bondad nos permite hallarnos aquí. Y estamos los que Dios quiso que estuviéramos. Su voluntad es perfecta, sus designios son infalibles, su propósito eterno es el que se cumple. No es que las cosas pasan por casualidad, no es que nosotros provoquemos las cosas. Todo forma parte de su plan. Él es soberano y lo que Él dice, eso es lo que sucede. Por eso alabamos su nombre, porque en su grande amor nos quiso tener esta mañana aquí. Y en medio de las adversidades, de las circunstancias, no es fácil venir a la iglesia. Mucha gente piensa que pelarse las tablas, no es fácil. Mira la iglesia. Siempre hay tropiezos, siempre hay dificultad, no es fácil. Creo que este propósito de venir a la casa del Señor y buscar su rostro es una de las cosas más estorbadas. Como lo es la oración y la lectura de la palabra del Señor, siempre va a haber un estorbo, siempre va a haber algo que nos quiere estorbar para que no tengamos la comunión con el Señor. Estamos en el libro, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una carta que, como explicábamos el domingo pasado, su mensaje principal es hablarnos de la segunda venida del Señor. Vimos el primer capítulo, en donde encontramos algunas salutaciones, como Pablo pone, por ejemplo, a los hermanos de Tesalónica, en el sentido de que así como él les llevó el evangelio a los tesalonicenses, ellos también replicaron la obra del apóstol Pablo llevando el evangelio a otros lugares. De hecho, podemos decir nosotros que fuimos salvos para que alcancemos también a otros. Esa es la consigna, ese es el ideal. Y hoy nos hallamos en el capítulo 2, vamos a ver si podemos avanzar hasta el versículo 16, en donde Pablo habla de esa relación entre el apóstol Pablo y la iglesia en Tesalónica. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, la predicación del evangelio ha sufrido etapas difíciles en la historia. Justamente estamos en este mes y a unos días de que se conmemora la reforma protestante de 1517, ya para fracción de años de que se suscitó la reforma protestante. Después de la reforma protestante de 1517 se dio lo que se llamó la contrarreforma. El Papa León X dijo que había que matarlos a todos los que no creyeran como la Iglesia Católica decía. Y mataron a cantidad de gente. De hecho, a usted que le gusta dejar flores el 1 de noviembre, le cuento que en realidad lo que sucedió durante la contrarreforma fue que justamente un 31 de octubre
Mataron a cerca de 25,000 cristianos en Holanda y en un tono de burla le llamaron el Día de los Santos, ante aquel muertal que amaneció el 1 de noviembre. Eso está sucediendo en el mundo hoy. En Nigeria están matando cristianos a diario por el hecho de ser cristianos. En China se ha prohibido predicar el evangelio por todos los medios. Recién un decreto en China prohíbe que se utilicen las plataformas de teléfonos para evangelizar o para predicar el evangelio. Porque usted sabe perfectamente bien que la Biblia dice que conoceremos la verdad. La Biblia, que es la verdad, Cristo Jesús, que está aquí en la Biblia, y la verdad os hará libres. Y a los gobernantes no les conviene que haya gente libre. El más grande tesoro que el ser humano puede tener es la libertad. Y entonces nos han esclavizado de muchas maneras. Digo, solo para que se forme una idea de cuándo acá pagarle el 12% de mis ingresos al gobierno es libertad. Eso es esclavitud, pero eso es lo que vivimos en países como Guatemala. O sea, esto no es libertad. Y poco a poco ellos van tratando de cortar más y más libertades para tener más sometido al ser humano. Ahorita la ministra de Ambiente está promoviendo en el Congreso la que llaman Ley General de Aguas, donde si usted tiene un su pozo, tiene que pagar por el agua que saca del pozo. Donde si usted, en países en Europa, por decir Italia, usted paga por litro de agua consumido. Así es que para bañarse tiene que tener cuidado cuántos litros de agua va a gastar en impuestos. O sea, no es el servicio del agua que no le pagamos a la municipalidad, no, un impuesto por gastar agua. ¿De dónde acá si el agua es un bien natural que Dios le dejó a la humanidad como elemento esencial para la vida? Y los gobiernos se adueñan de ese agua para luego venir a vendérsela al pueblo. Por esta razón, la persecución contra el evangelio siempre ha sido, porque el evangelio trae un despertar al ser humano. El ser humano que ha leído la Biblia no se traga cuentos. El cristiano que conoce la palabra de Dios no corre detrás del sistema mundial. Corremos tras Jesucristo y su palabra. Y por eso a la gente les parece extraño, dice el apóstol Pablo en otro lugar, que no corramos juntamente con ellos en el mismo desenfreno. Y utilizan los medios de comunicación para lavarle el coco a la gente, lavarle la cabeza a la gente. Alguien decía, ¿sabe usted por qué yo no miro las noticias de la televisión? Por la misma razón que no bebo agua del inodoro. No es saludable. Y la recomendación nuestra es: no mire noticias. Y si las mira, mírelas con la sobriedad que nos da a conocer la palabra de Dios. Y me da risa porque uno de los patojos que trabaja conmigo en el taller es mero mentirosín y le gusta bromear de esa manera. Se puso una mascarilla para pintar y obviamente eso es propio del trabajo, protegerse. Y llega mi vecino y le dice, ¿y usted no carga mascarilla, no, don fulano? Ya se soltó otra vez el COVID. Y ya lo estaba envolviendo. Y luego él hace mofa, se burla de la gente. Pero digo, ¿cuánta gente se deja llevar, se deja envolver por toda esa falsa información, cuando la única fuente de verdad que existe es la palabra de Dios? En Cuba tener una Biblia es contrabando. En Nicaragua, el dictador nicaragüense
acuérdense, Daniel Ortega, aquí a 2 pasos de Guatemala, acaba de promulgar un edicto donde él es gobernador supremo y su esposa es la copresidente, y han prohibido todo tipo de religión, solo ellos son. Hace un año yo les estaba contando cómo en Nicaragua estaban persiguiendo a católicos y evangélicos. Ahora ya no es una simple persecución, ahora hay un decreto que dice que el único digno de adorar se llama Daniel Ortega, una cosa tan fea. Y es que si usted le viera la cara a la mujer de él, es una cosa espantosa. Las igualaba es bonita, pero ellos son dioses en Nicaragua. ¿Por qué? Porque quieren tener sometida a la gente y por eso la persecución. En Filipos, cuando Pablo llevó el evangelio a Filipos, fue perseguido, fue azotado. Usted puede leer la historia en Hechos 16, versículos 19 al 24, y en Hechos 17, versículos 1 al 9, vemos cómo fue recibido Pablo en Filipos. Y dice Pablo a los tesalonicenses: no fue por gusto, no fue en vano la visita que hicimos a Tesalónica. Y ustedes son testigos que después de haber padecido y ser ultrajados en Filipos, o sea, no era una simple persecución. Hubo veces que el apóstol Pablo lo dejaron por muerto después de agarrarlo a varejonazos, y ya dijeron: ya está muerto, lo fueron a tirar afuera de la ciudad. Y cuando despertó después de semejante madriza, se levantó y se volvió a meter a la ciudad a seguir predicando. Digo, apóstoles se quieren llamar hoy, que les den diezmos y ofrendas quieren hoy. Y de eso habla Pablo en este capítulo 2, de cómo él predicó el evangelio sin ser gravoso, sin ser gravamen, o sea, sin serle una carga económica a las iglesias. Hoy una mala mirada le hacen a uno: ay, ya no ve la iglesia, es que solo jetas miro yo ahí. Es que yo seguramente al hermano Eren no le caigo bien. Siempre que predica, solo por mí lo dice todo. Sí, por usted y por todos. Esto no es, ¿qué? No es un evangelio a la carta. Lo que usted pida cuando uno va al restaurante y vamos 3, 4 y todos piden diferente. No, aquí no es, aquí es para todos. La palabra de Dios le golpea a usted, pero primero me golpea a mí, solo porque soy portador de la escritura, y con una gran vergüenza, porque la palabra me golpeó primero a mí. Me paro aquí y les digo: hermanos, esto es lo que dice. Sin embargo, este apóstol Pablo ha sufrido ultrajos, dice, en Filipos. Y como ustedes saben, tuvimos valor en nuestro Dios para predicarles el evangelio también a ustedes. O sea, después de semejante tunda que le meten en Filipos, dice, nos sobró valor para irnos a meter también al Tesalónico. Uno dice: ya no le digo nada. La vez pasada que lo quise evangelizar, ofendido quedó conmigo. Mejor ya no le digo nada. Ay, que mire cómo sale. Es lo que nosotros hacemos. Pablo demostró un valor que él mismo lo dice, para gloria de Dios lo dice. No era un valor humano y carnal, sino dice: tuvimos de nuevo en Dios. Solo en Dios se puede dar. Nosotros en nuestra humanidad somos cobardes e inútiles. Separados de Él, nada podemos hacer. No crea usted que yo tengo grandes dotes espirituales y soy el hermano tan especial, tan perfecto. No, si yo soy igual, quizá peor que ustedes. El valor que tengo de pararme aquí no es mío, es en Dios, para compartir lo que su palabra me dice. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio.
Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren, es que yo no sé si estos predicadores modernos alguna vez han leído esto, pero dice Pablo que su mensaje, su exhortación, no era motivado por error, no era motivado en impureza, no era movido en engaño, sino que fuimos, dice, primero Dios nos probó y habiendo pasado la prueba, se nos confió a nosotros la bendición de proclamar el Evangelio. Y así hablamos. Oiga lo que dice, y a esto es lo que me refiero cuando digo, no sé si estos predicadores habrán leído esto, dice, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba, no las palabras, Dios prueba los corazones. Hablar bonito, miren hermanos, de hablar bonito están llenos los púlpitos. De querer agradar al oído están llenos los púlpitos. Así lo dice el apóstol en otro lado, dice, en los postreros tiempos vendrá un momento en que la gente no soportará la sana doctrina y les dará comezón de oír, dice. Y en esa comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias para agradar al oído. Yo sé, estoy consciente que mi predicación a muchos ofende. Hay una cantidad enorme de gente que dice, uy, no, pero tan pesado. No, si no es para que me lleve a tuto. Es la palabra de Dios y mi objetivo no es endulzarle, no es rascarle el oído como los que tienen comezón de oír, ¿verdad? No es rascarle el oído, ay, usted es la princesa de Dios. Dios la ha escogido para grandes cosas. Dios la necesita a usted en la iglesia. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita tecomates para nadar. Y ahí es donde se ofenden, pues, porque la gente quisiera que uno le dé, ay, hermano, si no fuera por usted, la obra de Dios se acaba. No, si es obra de Dios, Dios la sostiene, aunque se encapriche el hijo de Rufino. ¿Ah? Usted es un campeón, nació para grandes cosas. Confiese que va a triunfar. Dios le va a dar más de lo que ahora tiene. Y la gente feliz de la vida porque no andan buscando a Cristo, andan detrás de su pisto. Y si usted quiere dinero, trabaje duro, madrugue más que los demás, acuéstese más tarde que los demás, trabajando obviamente, coma poquito, guarde mucho. Y va a tener pisto. De salvación, me encargo yo de hablar de salvación, porque eso no es salvación. El evangelio es otra cosa. Y ahí está el detalle, que las iglesias se han enfocado en eso, en educar a la gente. Oiga cómo dice, los 4 principios bíblicos para prosperar. Es nuestro mensaje esta mañana, queridos hermanos. y la gente está contenta porque quieren prosperar en este suelo, cuando yo les quiero contar algo. Todo lo que usted tiene es prestado. Uno hace grandes sacrificios y cuando al fin compró lo que quería y se muere, se lo deja a otro. Era prestado, no se lo puede llevar. ¿Ya pensó en eso? En el gran sacrificio para comprar la casa de sus sueños, y cuando la tuvo, unos días la tuvo. O sea, trabajó todos los años para estar unos días en esa casa. Yo era patojo como unos 17 tal vez, cuando todavía no había mucho movimiento, y ahí en el Pino una señora hizo una casona hermosa, de 2 niveles, solo con puertas de arcos, y era una cosa, siempre cuando uno pasaba en el bus y la miraba, miren la casa, y ella estaba en Estados Unidos. Vino para inaugurar la casa. Y habían organizado un baile que hasta la gente de monjas estaba haciendo viajes para allá. Que era una casa enorme. Y la casa sirvió para velarla. Se murió ese día que la iban a inaugurar. Por decirle algo, ella ni siquiera disfrutó la casa que había mandado hacer. Tal vez usted disfrute un par de años lo que hizo, lo que alcanzó, pero es prestado. Entonces,
El mensaje del Evangelio no tiene que ver con cosas temporales, materiales, que se acaban. El Evangelio de Cristo tiene que ver con algo que es eterno, y es la salvación de su alma. Es la salvación del alma. Y entonces, cuando uno les predica este Evangelio, es bien duro, porque el Evangelio tiene dos caras, como la moneda, ¿va? Cara de escudo. El problema es que para disfrutar de la bienaventuranza del Evangelio tenemos que presentar la cara fea primero. La cara del Evangelio, la cara fea del Evangelio es: todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, te mereces el infierno, que engusanado deberías estar ahorita en el infierno, te van a comer los gusanos, perro. digo Zúñiga. Y sí, o sea, ofende y todo, y el Señor no sé si está loco o qué, pero es la verdad lo que está diciendo. Pero en Cristo hay salvación. Y cuando yo predico que hay salvación en Cristo, es para gloria del nombre de Cristo. ¿Ah? Cuando usted dice yo me voy a salvar porque yo soy buena persona, yo doy mis diezmos, usted está diciendo que Cristo no sirve para nada y que usted y sus buenas obras y sus diezmos son más importantes. Hoy traje agua. El domingo pasado se trabó el clutch, no podía seguir. Bendito sea Dios, mis hermanos, nosotros hemos encontrado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio honra a Cristo y demerita al ser humano. Por eso ofende, porque demerita al ser humano. Las iglesias, miren, es que es un descalabro. Uno los mira entregando diplomas de honor al mérito. Uno los mira, miren, es un ridículo. Por ahí vi un video de un hermano, de unas hermanas de una sociedad femenil coronando a la Miss Iglesia tal, y con su banda y una coronita y un gran vestidón. El evangelio es ese. La escritura dice: humíllense y Él los exaltará. Hubo una mujer que llegó donde Jesús estaba con un botecito de perfume de nardo puro, dice, un alabastro, dice. La palabra alabastro y nardo son dos cosas distintas. Alabastro se llama una especie de roca, el puro cristal. Para ese momento existía la opción, mis hermanos, de fundir el vidrio y hacer botellas de forma artesanal, vidrio soplado que se le llama, no como mi panza, ¿va? Y existía el alabastro, que era una roca que era labrada muy cuidadosamente para poder hacer de ella un frasco. O sea, solo el frasquito era una cosa carísima. El nardo es una flor que se da en las cumbres del Himalaya. O sea, había que viajar desde Israel hasta la India y trepar una de las montañas más altas del mundo para ir a cortar esas flores y poder elaborar el perfume. O sea, ¿cuánto podía valer el perfume que esta mujer llevaba? Llegó donde estaba Jesús y dice que lo quebró el frasco, derramó el perfume, lavó los pies de Jesús con perfume y con sus cabellos lo ungía. En otras palabras, se humilló hasta los pies de Jesús. Ahí te quiere el Señor. Ahí nos quiere el Señor, a sus pies. No hay grandes hombres de Dios. El gran siervo, no. El que quiere ser grande en mi reino, dijo el Señor, hágase sirviente, sirva a los demás. Y entonces este evangelio que Pablo predica, mis hermanos, solo note que lo acababan de marejonear en Filipos y se va a meter a Tesalónica con este mensaje: Cristo Jesús
salva del pecado, eternamente y para siempre. Su sangre es suficiente. Usted es pecador, pero Cristo le salva si cree en Él. ¿Cómo me dice pecador? El otro come tortilla. Somos pecadores, aunque no le guste. El más encumbrado predicador es pecador y necesita el sacrificio de Cristo para salvarse. Y dice Pablo, no vine a endulzarles el oído. Mi mensaje no vino movido por engaño, con palabras lisonjeras, por engaño, en impureza, sino que fuimos aprobados por Dios primeramente, y nuestro mensaje no está enfocado, dice, en agradar a los hombres, sino a Dios. Yo predico para ustedes y a la vez no predico para ustedes. Predico para ustedes porque ustedes son el receptáculo, ustedes son los que oyen, pero en realidad yo estoy aquí sirviéndole a mi Señor. Si a usted no le gusta, su problema. Si se va a la iglesia por eso, su problema. Yo estoy cumpliendo con el mensaje que Él me mandó a dar. Esa es la situación. A los pastores no les conviene, porque si algún hermano se va, son diezmos menos y son ofrendas menos. Y entonces por eso han tenido que cambiar el evangelio, endulzar el oído, rascarle la oreja a la gente con un mensaje que no ofenda y tener llenas sus iglesias. Es mejor tener una iglesia con 3, 4 realmente arrepentidos y no una multitud que se encamina derechito al infierno junto con el predicador. Nunca usamos de palabras lisonjeras, dice. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, nunca dijimos palabras bonitas para agradar a la gente. Palabra lisonjera es cuando a usted le hacen la labia. Dice Pablo, yo nunca vine a ustedes con labios. Ni encubrimos avaricia, o sea, nunca tuvimos detrás del pisto. Eso dice Pablo acá. Y por eso yo me pregunto, ¿será que estos predicadores han leído 1 Tesalonicenses 2? Porque si no lo han leído, la receta está pesadita. Digo, ese es el problema. Que se predica todo lo que haya en ellos bonito, agradable y manipulable para darle a la gente, pero esconden estos textos de la Escritura para que la gente no se designore, para tener esclavos. Ni buscamos gloria de los hombres, dice Pablo, ni buscamos su dinero, ni buscamos que nos aplaudan. Hay el predicador internacional, invitado de honor esta noche, y ponen allá adelante unas sillas especiales, acolchonaditas, porque los siervos no se pueden juntar con la chusma que se siente en las bancas. Ay, ay, ay. Ese es el ridículo que vive el evangelio hoy. Y uno los conoce porque desde que van entrando, sus trajes, digo, muy a la altura de un funcionario político. Es que para Dios es lo mejor. Para Dios un corazón recto, no cabras vestidas de ovejas. Para Dios un corazón puro y sincero. Para Dios honor, honra y gloria, y no para los hombres. Nunca buscamos gloria de los hombres, dice. Ay, cómo me duele, dijo la canción. A mí me duele ver eso en las iglesias de este tiempo. Y a ellos les duele que yo predique esto desde este púlpito. No buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de nadie, aunque podíamos serles carga, siendo nosotros apóstoles, o sea, siendo legítimamente un apóstol del Señor, podía haber sido carga para ustedes, dependiendo económica y materialmente de ustedes. Pero antes, en lugar de ello, versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros como
una nodriza, dice, que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren qué tremendo, porque una nodriza no es la mujer a la que uno le paga para que cuide hijos ajenos. Pero Pablo dice que nosotros, que él, con la iglesia de Tesalónica, fue tierno como una nodriza cuando está cuidando los suyos propios. Hay un plus ahí. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y cansancio, como trabajando de noche y de día, para no serles carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Oiga, Pablo trabajaba de noche y de día para no tener que pedirle ofrendas a la iglesia. ¿Está oyendo lo que dice? Es que el trabajo del pastor es cuidar a las ovejas y el obrero es digno de su salario. Pues sí, yo no digo que no, es digno. Y si la iglesia le recompensa voluntariamente, qué bien. Pero Pablo dice que lo que hace diferente el ministerio de Pablo es que Pablo amaba a los hermanos al punto que no hubiera querido entregarles solamente el Evangelio, sino que estaba dispuesto a dar su vida por la iglesia. Tanto que dice, acuérdense cómo trabajaba de día y de noche para predicarles el Evangelio sin serles carga. Los pastores están interesados en que los hermanos prosperen económicamente, porque si prosperan los hermanos, prospero yo también. El verdadero siervo de Dios está interesado en que los hermanos prosperen espiritualmente, entiendan las Sagradas Escrituras y sean edificados por ellas. Ay. Es lo que deseamos, mis hermanos. Descubrirles todas las verdades del Evangelio para que nadie los engañe, para que caminen triunfantes hacia la vida eterna que Cristo nos ha preparado. Ese es el deseo. Y a veces con mucho cansancio también, que se refleja en nuestro rostro, nos paramos aquí con una gran devoción y cariño para presentarles la palabra de Dios. De mis necesidades se encarga Dios. Es que esa es la diferencia, mis hermanos, porque el obrero es digno de su salario, sí, el obrero es digno de su salario, pero yo no soy obrero de ustedes. Yo soy siervo de ustedes por amor a Cristo. Mi patrón es Él. Él es el que paga mi salario, el que paga mis cuentas, el que me paga la luz, el que me paga el agua, Él es el que se encarga de mis necesidades. Esa es la diferencia, no ustedes. Ustedes son las personas a las cuales Dios me puso a servirles, pero Él me puso a eso. Y oiga cómo dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios, de eso se trata, de pasar la prueba delante de Dios. Porque os acordáis, hermanos, versículo 9, de cómo nuestro trabajo y fatiga trabajando de día y de noche para no ser los gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos. Ese es el punto, que la iglesia puede dar testimonio de que así es. Y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el mensaje de nosotros. Anunciar el Evangelio de Cristo, la salvación que es por Él, y
encargarles a ustedes, mis hermanos, andemos como es digno de Dios. Él nos llamó de las tinieblas del mundo a su luz admirable. Mire, es que esa es la diferencia. La diferencia de estar en Cristo y de estar en el mundo. La gente del mundo puede tener muchas más y mejores cosas que nosotros. Pero es como cuando, como que alguien viva dentro de una casa donde no hay luz. Y tiene cuadros pintados de los mejores pintores. Tiene unos pisos, de los más caros, pisos de madera, lustrosos. Digo, imagínense la más bonita de las casas, pero a oscuras. No puede ver. ¿Qué hay ahí? Por bueno que sea, no se sabe. Así vive la gente sin Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a la luz, y por poquito que tengamos, lo miramos chulo. Por sencillo que sea lo que comemos, lo sentimos sabroso, porque lo comemos con la gratitud de que Dios lo puso en nuestra mano para nuestra bendición. Esa es la bendición de la vida cristiana. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Es palabra de Dios la cual actúa en nosotros los creyentes. Y eso les ruego, mis hermanos, no reciban esta palabra como la palabra del Hijo que vino. Es palabra de Dios. Recíbala que viene de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La iglesia en Tesalónica empezó a sufrir persecución también. Así como las iglesias de Judea sufrieron persecución de los mismos judíos, por cuanto el cristianismo fue algo que se les salió de las manos a la religión judía. También en Tesalónica, los hermanos de Tesalónica empezaron a sufrir persecución, y dice Pablo, han soportado persecución de parte de los mismos, de ustedes, dice, y eso nos ha hecho a ustedes imitadores de las iglesias de Judea que padecieron de los judíos. Judíos mismos que mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Y a nosotros, dice Pablo, los expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, creyendo que solo ellos y su religión cuentan. Impidiéndonos hablarle a los gentiles para que estos se salven. De esa manera lo que hacen es colmar, dice, ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué es lo que están haciendo cuando persiguen a la iglesia? Llenar la copa, la gota que derrama el vaso, colmar sus pecados para que la maldición venga sobre sus vidas. Hay de aquel entonces que sirva de tropiezo a este evangelio. Y oiga lo que estoy diciendo, porque Pablo está hablando de los judíos que por su judaísmo, que es la ley, guardar los rituales de la ley, persiguieron el verdadero evangelio para que a los gentiles no se les fuese anunciado el evangelio que salva. Asimismo, hoy los religiosos evangélicos y católicos, los religiosos están impidiendo que este verdadero evangelio se haga oír. ¿Qué hace usted oyendo al hijo de Rufino? Si ese ni creyente es, como si usted fuera Dios para saber que soy yo, que no soy yo. Soy creyente de Cristo, no de usted. Me dijo alguien, es que usted no cree en los diezmos. No, yo creo en Cristo, en los diezmos no. Y le ponen tropiezo a este evangelio. Nos hacen ver como el patito feo de los evangélicos, porque no seguimos con ellos
esa corriente materialista, apartada de la verdadera fe de Dios. Insisto, y usted es testigo, que desde este púlpito lo que yo he hecho es presentarles al Cristo crucificado, que Él es el único salvador, que Él es el único camino, que no hay otra forma de salvación, que solo creyendo en Él se es salvo, que nosotros somos inmensamente pecadores, que ni siquiera tuvimos la fe para creer, sino que nos fue dada como un don de Dios para que creamos en el Cristo crucificado. Su obra en la cruz del Calvario es la que salva a los hombres. Si no le gusta, su problema, pero para nosotros es un deleite pensar que Cristo Jesús es nuestro gran Salvador. Padre Dios, te damos gracias por esta porción de la Escritura que nos llama a reflexionar en cuál sea nuestro actuar, sin engaño, sin doble ánimo, sin codicia, dice Pablo, sin avaricia alguna, trabajando de día y de noche para no serle tropiezo al Evangelio. Padre, ayúdanos para que así nos mantengamos siempre, no buscando gloria de los hombres, sino procurando que tu palabra, que tu Evangelio sea anunciado tal y como está escrito. Consérvanos de esa manera, Dios. Y que no nos falte el que comer, el que vestir, aunque sea humildemente, para que no tengamos necesidad de codiciar el dinero de nadie. En el nombre de Jesús te lo suplico.